Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Este es el programa Candidatos. Bienvenidos. Y hoy tenemos un entrevistado que me parece que va a ser un lindo entrevistado, un gran entrevistado. José Luis Lupo, candidato a la vicepresidencia, acompañante de fórmula de Samuel Doria Medina. José Luis, qué alegría poder conversar contigo. Un abrazo cordial de bienvenida. Muchas gracias, querida Amalia. Para mí también es un enorme placer poder volver a conversar contigo después de tanto tiempo. ¿Qué has hecho en los últimos años, José Luis? ¿Dónde estuviste? Mira, me fui el 2002, cuando acabó el gobierno, al mes de que terminó. Normalmente eso es lo que hago. Me fui para Estados Unidos, estuve como especialista en competitividad para el Caribe inglés y la región andina durante 2 años en el BID. Y de ahí gané un concurso para ser representante en Colombia, todavía con Enrique Iglesias como presidente del BID. Fui representante en Colombia. Cuando cambió el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, me invitó a ser jefe de la oficina de la presidencia y yo hice toda la reforma del BID que todavía está vigente. Luego me fui como representante a Brasil, luego como representante a Argentina, 5 años en cada lugar, y finalmente terminé como gerente del BID de todo el Cono Sur, que incluye Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, hasta hace unos pocos años. Bueno, y desde esos escritorios, enormes escritorios, esta burocracia internacional bien pagada, ¿no, José Luis? ¿Cómo se ve el país? ¿Qué era lo que veías del régimen de Evo Morales, entre otras cosas, muy mimado por los organismos internacionales? Sí, felizmente nunca me tocó atender Bolivia, siempre estuve con el Cono Sur y Bolivia se quedó en la región andina. Pero efectivamente, al principio hubo un gran entusiasmo, no solo de los organismos, los países europeos y todo por el gobierno de Evo. Y era natural, entraba con un mandato increíble, un mandato que nunca ningún presidente lo tuvo, y con una afluencia de recursos que era un escándalo, ¿no? La cantidad de plata. Ya cuando se empezó a secar esto, todos los organismos coincidieron y empezaron a aconsejar al gobierno que tome medidas correctivas. Fíjate tú el 2006 cuando lo agarran y suprimen el bolsín que depreciaba 2 centavitos la moneda semanalmente, hoy estuviéramos en 12, 13 sin que nada hubiera pasado y no se hubiera ido a precios. Se le advirtió que tenía ya un crecimiento del déficit. Luego fueron ya déficit fiscal y déficit de balanza de pagos de 8 años seguidos, donde no se tomó una sola medida correctiva. Incluso ya en el gobierno de Arce, que también entró con un mandato enorme, se advirtió que se secaron los mercados, porque no era pues mérito de ellos, era la afluencia de dólares por los precios internacionales y no se tomó ninguna medida correctiva y hoy estamos como estamos. José Luis, ¿pensaste meterte en política? ¿Cuándo te entró el bicho? No, la verdad es que no pensé, yo pensaba terminar esto, me preguntaba la gente, yo estuve acá, me jubilé del BID y Samuel me invitó a hacer una serie de estudios. Tú sabes que yo soy un hombre de números, me encantan los números, siempre digo que yo solo creo en Dios, los demás que me traigan datos. Y empecé a hacer estudios cuantitativos, cualitativos, Big Data, los datos del censo, la ocupación territorial, el sentimiento de los bolivianos, qué pasaba, por dónde iba, qué había ocurrido estos 20 años, cómo se veía Bolivia a sí misma, los bolivianos, con orgullo, con Pero esto frustración. ocurrió hace poquito. Esto ocurrió hace Hace poquito, poco, hace unos meses. hace poco. Entonces hice esos estudios hace 2 años, más o menos, y vimos con Samuel que había un espacio político muy importante que los bolivianos empezaban a mirar. Y es ahí que nos animamos a crear un proyecto político, porque la verdad es que no hay y no había un proyecto político en Bolivia más que ser antimacista. Entonces empezamos a crear un proyecto político más bien de centro y yo fui el jefe de campaña. Más que campaña, creé una gerencia política para poder estudiar esto y poder prepararnos para el momento de las elecciones. Y luego, cuando ya llegaron más o menos cerca las fechas, Samuel me pidió hacerme cargo de la campaña como jefe de campaña. Estaba haciendo eso, ese era el desafío, fue interesante, fue bonito,
son cosas que me gustan, hasta que llegó el momento de decidir quién era el acompañante de fórmula. Yo mismo estaba estudiando las posibilidades y Samuel ahí me dijo, mira, yo ya no quiero buscar a alguien que me complemente, joven, viejo, hombre, mujer, colla, camba. Necesito un compañero de fórmula responsable que conozca los organismos, que tenga una visión, experiencia en la gestión pública, mejores prácticas, lecciones aprendidas y que me acompañe a enfrentar este desafío que es gigante, que es resolver la crisis económica de Bolivia hoy. Y ahí fue que me Y invitó y se movió totalmente el piso. ahora, con todos esos antecedentes, yo pensé, ¿no, José Luis? ¿No serías un ministro de Economía ideal, perfecto? Porque te pusieron en un cargo de vicepresidente que, bueno, es importante en la medida que dirige el Congreso y eso es otra función, otra tarea, ¿no? Si de lo que se trata es, si es que es muy importante, porque hablar del nuevo gobierno y ya nombrar ministros y todo eso antes de ganar las elecciones es como prematuro, ¿no? Pero ¿no te sentirías mejor ante la posibilidad de un Ministerio de Economía, de resolver los problemas? Pensá en Argentina, ¿no? Que te debe fascinar lo que está ocurriendo en la Argentina, en vez de los pleitos en el Parlamento, que es un rol político que tú nunca lo has tenido. Sí, a ver, mira, yo ocupé diferentes cargos en la gestión pública, fui ministro 5 veces con 3 presidentes antes de cumplir 40 años, fui director del INE, hice el primer censo en democracia, me gusta la gestión pública, en el BID y en la CAF, que es los organismos donde yo estuve por en total 28, 29 años, seguí viendo gestión pública, viendo las mejores prácticas, lo mejor que se hizo en género en Costa Rica, en turismo en Uruguay, en gobernabilidad en tal lugar, etcétera, en Ese es tu Chile, en reforma fuerte. del Estado. Es Exacto. evidente que Es, ese es tu fuerte. En cambio, nunca has estado en los pasillos parlamentarios negociando nada, ¿no? Y ahí se necesita otro tipo de escritorio, no estos grandes y cómodos que tú has usado en los últimos años, tal vez toda tu vida. Eh, pero te no cuento un sé, poquito lo que yo te pregunto es esto, si no te hubieras sentido más cómodo, nada más. No, Sí, no, no, no te no, estoy entiendo. Y lo he considerado. Cuando yo vi el rol del vicepresidente en la Constitución en el 174, que obviamente su primera función es suplir al presidente en ausencia, presidir la Asamblea Legislativa, coordinar con los gobiernos subnacionales y el Ejecutivo, algo que es nuevo, lo pusieron en la Constitución del 2009, apoyar en la política de relacionamiento internacional. Este tipo de funciones para este momento es totalmente integral y totalmente complementario al Ejecutivo, porque la agenda que tenemos que recuperar es primero la agenda de gobernabilidad, y eso es, si no, no hay Ejecutivo. O sea, no hay agenda. La agenda de gobernabilidad es fundamental y ese es a partir del mandato de la gente. Segundo, restablecer el Estado de Derecho en Bolivia, que es algo fundamental. La seguridad jurídica y lo más importante, transformar estructuralmente el aparato productivo boliviano, cambiando todas las leyes, hidrocarburos, minería, código tributario, ley laboral, ley del litio, ley agropecuaria, absolutamente todo. Entonces yo sí vi ahí un enfoque complementario interesante, nuevo. Obviamente el rol es complejo, sobre todo en la fase de generar estos consensos en la Asamblea, pero hay que revalorizar el rol de la Asamblea. Hasta ahorita ha sido totalmente devaluado, ha sido uno de los poderes más cooptado por el Ejecutivo. El tema de la justicia, por ejemplo, que también pasa por una reforma integral a la justicia indispensable en Bolivia, también tiene que iniciarlo la Asamblea. Entonces, estos desafíos sí me interesaron. Bueno, José Luis, ¿y ya tienen redactado, ya tienen el bosquejo de todas esas leyes que quieren cambiar? ¿Ya lo tienes en la cabeza mínimamente? Tenemos equipos trabajando, pero sobre todo hemos decidido trabajar con los actores. Por ejemplo, el sector agropecuario ya tiene una serie de iniciativas importantes, la parte ambiental lo mismo, el tema de hidrocarburos, obviamente hay que trabajar con los actores porque son ellos los que han sufrido estos 20 años de Está absoluta claro. traba por parte del Ejecutivo. Ellos son José los Luis, que están. pero si trabajas con los sectores, te va a demorar meses. Esas negociaciones son largas y, por lo que entiendo, sí, siempre hay un sí condicionante.
asumieran el gobierno, se necesita, también Tuto Quiroga lo dijo, de manera inmediata, ¿no? Eso va a demandar un acuerdo con el segundo, el tercero, con todas las fuerzas que tengan representación parlamentaria, incluyendo Andrónico, creo. Necesitan un acuerdo para resolver estos problemas, pero es legislativo, eso se debate, eso no es que entra la ley y se da un martillazo y fue aprobado. Entonces, me imagino que tienen que hacer lobby y tienen que tener buena relación con todos los partidos políticos. Y ahí te tocaría ese rol, ¿no? ¿Te parece que puedes Desde luego, hacerlo? desde ¿Te luego. llevas, Yo, te llevas bien con el tutismo? ¿Has hablado alguna vez con Andrónico? En fin, esos contactos con Manfred Reyes Villa son los vitales. Ahora se están diciendo de todo porque es campaña, pero son los que van a decidir al final, ¿no? completamente. Yo creo que aquí no solamente se necesita negociaciones, consenso y obviamente debate político, debate democrático, sino que hay que armar una agenda en torno a esa. Y esa agenda, esta vez yo la veo que no viene a partir de nuestras cabezas, viene como una demanda de la gente. Y esta demanda de la gente se ha transformado en un mandato de la gente. Y el mandato pasa por, a mi juicio, por salir de esta crisis, cambiar el país, reformar completamente, abrirlo, vivir de frente al mundo con acceso a la tecnología, con empresa privada sin trabas, con un rol del funcionario público totalmente diferente, que no es el poderoso que le hace el favor, le pone obstáculos y lo extorsiona al privado, sino aquel que la tecnología nos permite hacer un trabajo más eficiente, más transparente. Todo esto tiene que ser parte de una agenda de transformación y sobre ella vamos a trabajar. Una desgracia que tenemos de la crisis también se convierte en una oportunidad porque no hay tiempo, Amalia. Estos consensos se tienen que hacer con sentido de urgencia y este sentido de urgencia lo hemos puesto en tres etapas. Primero, la estabilización de la economía en 100 días, el restablecimiento del Estado de Derecho y seguridad jurídica inmediato y después la fase de reingeniería de la deuda, por supuesto, consolidación fiscal y transformación de todo el aparato productivo, que eso sí va a llevar meses, sino años, y hay que ir por lo más importante. La primera, la ley de hidrocarburos y energía, porque si no vamos a enfrentar probablemente una crisis de abastecimiento energético. ¿Ya tienes un borrador? Sí, claro, tenemos todos los temas, es que pasa por temas donde hay que crear consenso. Por ejemplo, ¿qué precio va a ser el que se va a trabajar para gas y para líquidos para que puedan seguir explotando los pozos que hoy están explotando y no los abandonen hasta que se Bueno, exploren nuevos pozos y se tengan nuevas reservas? Ese tipo de cosas hay que trabajarlas con quienes sí, vengan en condiciones a invertir a Bolivia. son técnicas, pero se vuelven políticas. Eh, Hace poquito, Arce Catacora, en un acto, dijo, los candidatos no tienen ninguna propuesta para salir de la crisis de manera inmediata, no tienen ninguna propuesta sobre los hidrocarburos. ¿Le responderías algo? No, desde luego. Mira lo que ha pasado. Si nosotros vemos, han nacionalizado el gas y no hay gas. Subsidian el diésel y no hay diésel. Controlan precios y los precios suben. O sea, ponen hasta Fuerzas Armadas en la frontera para que haya carne y no hay carne. Es todo lo contrario. Las propuestas nuestras en el tema de hidrocarburos son muy serias y totales. Las de corto plazo implican garantizar que haya gas para la industria, para los automotores, para el uso doméstico y para la generación de electricidad. 60% de la electricidad está generada por termo, por gas. Entonces, eso implica el cambio inmediato a la ley de hidrocarburos y nuevas inversiones en los pozos que hoy se vienen explotando. En el mediano plazo, sin duda que hay que cambiar la matriz energética de Bolivia. Hay que salir de los combustibles fósiles, hay que bajarlos, hay que ir más a hidro, más a eólica, más a solar, pero eso toma mucho más tiempo. Es nuestra matriz Eh, energética. Corto plazo hay que por resolverlo ejemplo, ya. pero hay un grado de cinismo, ¿no? De pedirle a los candidatos respuestas que él no ha dado. No, y además del resumen para mí ha sido cuando dijo, la tea que dejo encendida el 16 de julio es mi legado. No deja una tea, deja un país en llamas. Hay que apagarlo, hay que salvarlo y hay que darle a la gente nuevamente confianza, fe,
esperanza para salir de esta crisis y para poder construir la Bolivia que todos queremos en Bolivia. Para cerrar el capítulo económico, José Luis, ¿qué opinas de Milei y de las medidas que tomó Milei? ¿Ustedes apuntarían por esa ruta? A ver, yo creo que las medidas que tomó Milei y el discurso que tuvo Milei dista mucho, igual que en casi todos los experimentos libertarios que yo he podido ver, el discurso libertario, ponerle dinamita al Banco Central, a la aduana, sacar todas las instituciones, dejar que solamente el mercado arregle todo, nunca finalmente lo he visto materializarse en ningún lugar. Las medidas que han tomado son las medidas racionales de una economía de mercado, pro empresa, pro emprendimiento, abierta al mundo, acceder a las mejores tecnologías, y es eso lo que está haciendo. Y el primer paso que ha hecho es lo mismo que haríamos nosotros, estabilizar la economía, para lo cual hay que gastar o hay que gastar mucho menos de lo que hoy se gasta, y hay que gastar de acuerdo a los ingresos que se tiene. Si se gasta permanentemente más de lo que se tiene, hay que recurrir al Banco Central, hay que emitir dinero y eso crea inflación. No hay forma más directa que empobrecer a la gente que con la inflación. Hoy día la frase más escuchada es la plata no alcanza. ¿Qué quiere decir? Que esta semana soy más pobre que la anterior, porque con el mismo presupuesto compré menos alimentos para mi casa. Entonces, son las medidas esas más allá del discurso. Sí, sí, pero continúa la interrogante, ¿no? Ese primer mes se calcula que se necesita 10 millones de dólares al día para abastecer la gasolina. ¿Sabes en el aprieto que van a estar? Sí, yo creo que lo primero que hay que hacer es justamente garantizar el abastecimiento de diésel y combustible. No es que falte diésel y combustible, lo que falta es plata. Entonces, en la medida en que podamos tener un fondo de estabilización rápidamente, generar confianza, que salgan los dólares del colchón bank, que la gente vuelva a confiar en que las cosas se han revertido. Hemos dejado de caer rapidísimo a un pozo sin fondo, a una Venezuela en cámara lenta, y nos hemos recuperado hasta estabilizarnos. Ahí la gente empieza a confiar, tenemos un fondo de estabilización, cortamos el gasto, protegemos a la gente más vulnerable, pagamos obviamente los bonos sociales, la renta dignidad, porque hay que proteger a esa clase emergente que está expuesta a degradarse nuevamente y a volverse pobre rápidamente. Ese es el tema fundamental. Y lo más La importante, clave, parar la inflación. la clave es este fondo de estabilización, que tú esperas que existan eh, países, organismos que se conduelan y te suelten unos puchitos, como dijo un economista, fondo de estabilización, pero eso toma tiempo, José Luis, eso no es que pues se posesiona el nuevo gobierno y a los 15 días tienes un fondo de estabilización de 100 millones, de 1.000 millones, nada, nada. Fondo de estabilización empezarás a hacer el lobby, mientras tanto las colas continúan. Bueno, no quiero apretar para, para entender que hay un problema muy complejo, pero está claro que me parece que tanto la fórmula de ustedes como la de Tuto apuestan mucho a los organismos internacionales, pero no creo que haya nadie que te preste para comprar gasolina, José Luis. No, exactamente. Y esa es la crítica que hacemos nosotros al gobierno. O sea, ¿cómo es posible que un préstamo en lugar de salud, educación, se vaya a comprar 2 semanas de combustible? Obviamente. Pero otra cosa es cuando estamos en un programa de estabilización. Y esto muy rápido, mira, la medida más dolorosa para Bolivia y los bolivianos sería no hacer nada, seguir por el rumbo en que estamos. Entonces, hay que hacerlo. Y para hacerlo, lo Claro. primero, tú tienes toda la razón. Hay el equivalente a tener plata del lado del gasto es gastar menos. ¿Ok? Entonces, conseguir plata o gastar menos tiene el mismo resultado. Si yo quito el subsidio al diésel, voy a tener un ahorro de casi 4 puntos del producto, que equivalen justamente a una cantidad de plata que me va a garantizar el poder importar el diésel al precio justo. Si yo empiezo a gastar, a quitar gastos suntuosos del gobierno, me ahorro 2.480 millones de bolivianos que me sirven para garantizar la renta dignidad. Esos son los primeros pasos que damos.
y mientras tanto gestionamos mostrando un programa coherente con los organismos. Para eso están los organismos, no es un favor, somos socios de los organismos nosotros, pero nos van a dar el dinero en la medida en que mostremos un plan coherente, confiable y con consolidación fiscal. Y eso es lo que vamos a hacer. Fácil no va a ser, pero ya lo hemos hecho antes, otros países lo han hecho y Bolivia lo va a volver a hacer. José Luis, mientras tanto, yo creo que a veces uno espera hacer estos planes en el gobierno, pero antes hay que ganar las elecciones. Ha ocurrido algo muy grave, la destitución, renuncia, como fuera. Hassan Teufel ya no está a la cabeza del Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral está en manos del arcismo. Eh, ¿Tienes certeza de que vamos a tener elecciones o que esta Corte Electoral, este Tribunal Electoral, reconozca los resultados electorales y le dé el triunfo al que ganó en las urnas y no a Eduardo del Castillo? A ver, los gobiernos masistas han destruido toda la institucionalidad de Bolivia, toda, desde el Banco Central hasta la justicia. Han judicializado la política, han politizado la justicia, la han puesto un instrumento al servicio del poder político, han acabado con toda la institucionalidad. Lo poquito que nos queda es el Tribunal Supremo Electoral, hasta donde yo entiendo, parte de esa tensión, yo lo veo parte de esa guerra sucia también, ha sido esta noticia de que el doctor Hassan Teufel habría renunciado irrevocablemente. Entiendo que no es así, entiendo que tiene una baja médica, que va a estar de vuelta y todos cuidamos a ese Tribunal Supremo Electoral porque es el pequeño respiro de institucionalidad que nos dan en este momento. Entonces, Bueno, pero José Luis, te doy la mala noticia. Ya nombraron a una nueva presidenta interina del tribunal. Trina, Hassan Teufel va a volver al tribunal, pero no será más el presidente del tribunal electoral, ¿no? Y bueno, uno sabe que los vocales, quienes lo pusieron, cómo los pusieron, en fin, y se sabe que la mayoría, si es que no todos, a excepción de Hassan Teufel, responden a la corriente del arcismo. Entonces, esto me lleva a preguntarte, ¿no sientes un temor de que se vuelva a reproducir un madurazo en nuestro país? Es decir, que como Maduro echa a andar las elecciones, la oposición confiada, participa, gana 70-30 en Venezuela y resulta que el Tribunal Electoral lee los resultados y le da el triunfo a Maduro. Es decir, ¿qué diría si el Tribunal Electoral le da el triunfo a Eduardo del Castillo, refrendado por los prorrogados? En fin, ¿no ves que hay ese plan en marcha? ¿No tienes ese temor? todos tenemos el temor de que hemos asistido a intentos de desestabilizar las elecciones, de postergarlas. Hemos visto lo del Chapare, lo de Yayagua, la actitud de Evo totalmente antidemocrática sobre esto. Vemos los intereses que tienen ellos por todo lo gravísimo que han hecho y que van a tener que responder a la justicia en algún momento. Y obviamente también no somos ingenuos, pensamos en que van a hacer todo lo posible porque ese tipo de camino puede ocurrir. Yo soy un poco más confiado, yo creo que Bolivia le va a mostrar a Venezuela cuál es el camino de retorno a la democracia, creo que va a haber elecciones, creo que Bolivia ya ha decidido el cambio, ya se ha echado a andar una bola de cambio profundo. Esta crisis no la van a soportar en Bolivia, desde los militares hasta los gremiales salteños. La única probabilidad de no salir nunca de esta crisis es que se quede el MAS. No sé para qué querrían quedarse, pero bueno, siempre es así el poder, siempre es así esta actitud antidemocrática. Yo sí quiero decir una cosa. No es suficiente, tú lo has dicho bien claro. Primero hay que ganar las elecciones, hay que cambiar el modelo y hay que reconstruir el país. Y para ganar las elecciones hay que ganarlas bien y hay que cuidar el voto. Y yo sí creo que el boliviano está decidido a cuidar su voto y que se respete su voto y a producir el cambio. Si estos temores no se cumplen y se quedan en la bolsa de los temores, no hay ningún problema. Se realizan las elecciones, se respeta la voluntad popular y en noviembre tenemos un nuevo gobierno, aunque no me lo imagino Arce Catacora entregando la banda presidencial. Pero si los temores se confirman, ¿cuál será la actitud, José Luis, del Frente
por el que estás postulando a la vicepresidencia? La defensa de la democracia en todo momento, en forma intransigente y como todo boliviano, que queremos que nuestro voto valga, que nuestro voto cuente y que se elija en democracia y en libertad. Y que queremos esta Bolivia que fortalezca y potencie la democracia, que nos liberemos completamente de este autoritarismo. Jamás pensamos en tener un gobierno abusivo y obviamente así va a ser, ¿no? O sea, vamos a defender la democracia hasta el final como corresponde. ¿Van a salir a la calle? No te imagino, en una barricada. Sí, yo tampoco me imagino, pero yo creo que estamos en este juego hasta el final porque no podemos permitir perder esta batalla, Amalia. Esta es una batalla decisiva. Yo te repito nuevamente, Bolivia va a enseñar el camino a Venezuela, no va a aprender de Venezuela. Ya hemos aprendido de lo que no hay que hacer en Venezuela y ahora va Venezuela a aprender de lo que hay que hacer en Bolivia en democracia para recuperar la libertad completa. La gran deficiencia que tiene Arce en relación a Maduro es que, bueno, tiene su partido absolutamente despedazado, desmembrado, y no tiene el control absoluto, Fuerzas Armadas, policía, en fin, y además tiene una población en contra. Yo no sé si acá cuánta gente estará dispuesta a salir. ¿Crees que los funcionarios públicos vayan a poner el pecho para defender un fraude de esa magnitud? Porque sería una magnitud inmensa, ¿no? Tremenda. Grosera, grosera. Sí, Yo creo que podría, si se diera un escenario de esos, que espero que no se dé y creo que no se va a dar, por una razón, porque yo no me lo imagino al gobierno de Arce quedándose una semana más. Si hoy día está resistiendo y la gente no está saliendo a las calles, es porque cada día que pasa, si bien están peor, es un día menos para estar mejor y para el cambio. Imagínate tú, hay ya un muerto en Santa Cruz por hacer colas. Los transportistas se pasan en promedio entre 2 y 2 días y medio haciendo colas, pierden trabajo, pierden contratos y no solo eso, se accidentan más, se van sin dormir, mm, pierden la vida. Imagínate los gremiales del Alto que no tienen dólares y que viven al día y que tienen que comerciar. Oruro es puro comercio, el Alto es puro comercio, los comerciantes, los gremiales, las amas de casas. Yo estoy pensando en esos sectores que claramente no soportarían más crisis. Y si hay algo que es seguro, pero completamente seguro, es que si se queda cualquier versión de los gobiernos masistas, la crisis continúa y se agrava. sí, ese es un factor completamente distinto a Venezuela, y es que la respuesta del pueblo boliviano puede ser de una magnitud tan grande, así saquen militares y una represión feroz, ¿no? Esas son las interrogantes, pero estamos siendo en un proceso electoral así, con absoluta incertidumbre. Si no sabemos si se realizan las elecciones, no sabemos con qué tribunal electoral que a 20 días sacan al presidente, aunque sea interino, pero presidente del tribunal electoral. Es decir, es un camino de incertidumbre y muy posiblemente el próximo gobierno también será más o menos así hasta que, bueno, se consolide. Sí, yo creo que va a haber un cambio fuerte, va a haber un cambio profundo. Yo creo que la gente va a volver a renacer en la esperanza porque todos los bolivianos nos merecemos otra forma de vivir. Ya no solamente estamos hablando de la crisis económica, social, a lo que nos han acostumbrado, es todo lo que nos han acostumbrado, no es normal, no son normales las colas, no es normal que no haya remedios en las farmacias, no es normal que salgas y la gente esté agresiva, que se produzcan peleas, que no haya aceite, que las amas de casa van con miedo al mercado. Nada de esto es normal. Yo creo que Bolivia quiere cambiar el chip, quiere vivir en paz, con oportunidades. No es normal para las mamás pensar que ojalá mi hijo se vaya. Eso no es normal para el hijo, tampoco me voy a cualquier precio, aunque sea de ilegal, ser discriminado con problemas migratorios. Nada de eso es normal. Por tanto, yo creo que queremos otro país y podemos tener otro país. Yo te digo una cosa, a mí cuando me preguntan qué tipo de país quisieras, yo pienso en todo lo que he visto en mi vida. Yo digo, yo quisiera la civilidad uruguaya, donde cambia de izquierda a derecha, todo continúa bien. Quisiera el empuje paraguayo, la diversidad y amabilidad brasileña, el talento argentino, el pura vida tico, qué sé yo.
todo eso lo tenemos en Bolivia, todo lo tenemos. Es gente amable, es gente buena, es gente empujadora, es gente metedora, es gente que tiene talento, creatividad. Tenemos minería, tenemos litio, tenemos agricultura, tenemos turismo. Podemos hacer un país distinto. Bueno, no es normal que el presidente del Estado plurinacional tenga cargos de pedofilia. Absolutamente. Y que la gente vea como si eso Fuera fuera algo normal. que, pero absolutamente, tiene que estar dando cuentas a la justicia. No es normal que los hijos tengan 9 millones en créditos, no es normal que todo esto tiene que corregirse. Nos merecemos otro país, no somos así. Estos 20 años yo creo que nos han cambiado de chip, nos han aplastado y mucha gente joven que ha nacido con esto o tenía muy poca edad cree que es normal, pero tú y yo sabemos que esto no es normal. ¿Qué harías con Evo Morales? ¿Qué piensas que haga Evo Morales? ¿Estas amenazas son pura boca o crees que vaya a una acción directa en contra del proceso electoral? ¿Y qué harías después con Evo Morales? ¿Crees que debería volver la DEA? ¿Crees que Evo Morales tendría que rendir cuentas en Estados Unidos o aquí primero? ¿Qué piensas de esto? Yo lo que no haría es lo que ellos hicieron todo este tiempo, meterme en el ámbito de otro poder del Estado, manipular la justicia, nada de eso. Lo que haría sin duda es que la justicia funcione, que se administre correctamente, que tenga una reforma integral clara y que la justicia se haga cargo de esto, pero sin ninguna duda que van a tener que dar cuentas a la justicia, devolver todo lo que han robado y obviamente pagar las penas por lo que corresponde. Y en el caso de Evo, creo que es contundente, fuerte, está avanzado el proceso, tiene una orden de arresto, no puede haber todavía territorios libres en Bolivia, no se puede tener ese tipo de actividades y obviamente un Estado fuerte que se precie de tal en el uso de sus atribuciones y en el marco de lo que es el manejo del monopolio de la violencia proporcional, tiene que cumplir con la ley, porque si queremos que él cumpla con la ley, el Estado también tiene que cumplir con la ley. Eso quiere decir que harían un operativo para detenerlo. Ahí sin miedo. El actual gobierno no quiere enfrentamiento, no quiere muertos, no quiere nada y entonces sigue en su guarida. Eh, También podríamos el próximo gobierno tomar una medida así de coexistencia, ¿no? Nada de enfrentamientos, porque hay otras cosas más importantes que Evo Morales. Podría ser, ¿no? Sí, yo no sé si coexistencia se aproxima mucho a la complicidad, al temor. Yo creo que la ley debe cumplirse, se debe restablecer el imperio de la ley para todos. Si no, no tenemos país, no tenemos Estado, no tenemos república. El imperio de la ley tiene que primar en todo momento y es eso lo que se debe hacer. Ahora, también se puede coexistir con el narcotráfico. Dicen que trae 2.000, 3.000 millones. No se puede. Así traiga 10.000 millones, trae crimen, trae trata de personas, trae contrabando, trae cooptación de la fiscalía, de la justicia, trae todos los males. No lo queremos, así sea mucho. Entonces, es un crimen internacional, hay que combatirlo internacionalmente. Deben participar todos los países que están afectados por este mal, con todas sus agencias de inteligencia, de información, de DEA, intercambio, de interdicción, etcétera. vuelve la DEA. Todas las agencias que tengan algo que ver y que nos puedan ayudar, desde luego que sí. Hoy día ya no son tan afectados los americanos, no sé cuánto interés tengan, pero sin duda tienen la mejor información. Pero los brasileños, los chilenos que están afectados por el narcotráfico peruano y boliviano. Mm, Vuelve la DEA y posiblemente todos los organismos regionales que tú mencionas. ¿No habría que legalizar las drogas para acabar con la criminalidad? Fíjate lo que han hecho en Uruguay, que tú conoces bien, la legalización de la marihuana. No avanzaron hasta a la cocaína, pero acabaron con las redes de comercialización, con los crímenes, con las vendetas de una banda a otra, en fin, los adultos que consuman y que paguen impuestos, y en fin, eh, es una idea que la tienen muchos expresidentes de nuestra región. Sí, es una idea muy importante y es una idea que ha funcionado desde la prohibición del alcohol y de todo. O sea, incluso del cigarrillo legal, por ejemplo, ¿viste cómo han dejado la gente de fumar?
En la época mía, cuando yo era universitario, fumaba dentro del aula y cuando era profesor de la universidad, fumaba dentro del aula. Era una cosa, pero ¿cómo han funcionado las campañas de concientización de que eso te daña la salud y hemos dejado todos y las generaciones nuevas casi no fuman? En el tema de las drogas, las Tabaco, prohibiciones sin pero, duda, tabaco, la- pero marihuana, mira, bueno, pero estamos hablando de no seguí, químicos, ¿no? seguí. De no químicos. En Uruguay Seguí, han seguí. legalizado la marihuana nada más. Los químicos son otra cosa y los químicos tienen otro tipo de efectos y obviamente es un tema diferente. Pero en el caso de la marihuana en Uruguay ha funcionado. Hay que ver en Bolivia, yo no me siento capaz hoy día de recomendar o no, bajo el principio de la no prohibición para justamente acabar con las mafias que se benefician de la prohibición. Suena lógico y ha funcionado en Estados Unidos. En Estados Unidos ya creo que son 38 estados donde han liberado la marihuana. 38 estados, porque era antes, en el caso de Argentina, por ejemplo, es ambiguo. Es legal consumir, pero no es legal vender. Vendo. Entonces, claro, hay una serie de cosas. Y también está la marihuana de uso medicinal, que cada vez es un negocio más increíble. Y en Uruguay es mucho más grande el negocio de la marihuana del uso medicinal que la del uso recreativo. Eso es lo más interesante. Entonces, yo creo que hay formas de aproximación distintas, modernas y que sean más efectivas en el fondo. Porque al final, el que quiere drogarse se droga igual, con mal producto, sujeto a precios altísimos, beneficia a los narcotraficantes y genera otro tipo de crímenes. Bueno, a propósito de crímenes, pero de otro tipo, los prorrogados, José Luis. Sabes que los prorrogados han cercenado las funciones del legislativo, no solo se han metido en lo que no les corresponde en materia electoral, pero también en el legislativo. Mientras hayan prorrogados, no hay, el legislativo no puede cuestionar, preguntar al Poder Ejecutivo. No es que los prorrogados y sus medidas se van a caer automáticamente, no se van a caer. Eh, Esa sí sería una materia de legislativo. ¿Qué piensas que se puede hacer? ¿Cómo nos deshacemos de los prorrogados? Bueno, yo creo que ahí va a ser justamente la reforma integral de la justicia, que tiene que ver con el método de elección de los jueces. El principio es el mérito, no cabe la menor duda. Es el mérito y obviamente ya hay algunos que son elegidos y no son prorrogados. Creo que va a haber un trabajo muy complejo, va a ser un trabajo donde en el plan nuestro hay un equipo de abogados que está haciendo un planteamiento para esta reforma integral a partir de la conformación de una comisión con el legislativo, el propio Poder Judicial y otros notables para poder hacer esta reforma. Ese creo que es uno de los pasos más importantes de la nueva Bolivia. Y Mediano obviamente plazo. Eso es prorrogados mediano. ya no va a haber. ¿Cómo Exacto, dices? bueno, o sea, con esta reforma prorrogados ya no va a haber, pero en el corto ¿Cómo? plazo sí va a haber una tensión que se va a generar y se va a tener que resolver. Y te soy franco, va a depender mucho de cómo se lleve este proceso de gobernabilidad, cuánta mayoría se pueda obtener, cuánta convergencia de visión de país podemos lograr con las otras fuerzas. Esto va a depender mucho de eso. Sí, pero mientras tanto los prorrogados te van a derrocar. Te estaré Han informando. intentado, ¿no? Han intentado gobernar a través de sentencias constitucionales en lugar de hacerlo con políticas. Pero bueno, yo creo que Bolivia va a cambiar el 17 de agosto, Amalia, estoy seguro. Sí, sí. Algún mecanismo habrá que encontrar si elecciones paralelas, parciales, perdón, a muy, muy corto plazo para reemplazarlos inmediatamente mientras se espera esta reforma profunda en la justicia. En fin, pero deshacernos de los prorrogados es una tarea de vital importancia. Así es. Así es. Y Bueno, yo creo que si tú ves, ha habido ya una elección con todos sus defectos, la gente cómo ha reaccionado en apenas días, se ha empezado a informar cuál era la mejor manera. Hay un resultado que a mucha gente no le satisfará completamente, pero hay un resultado de esa elección y ha sido parcial. Y ha sido parcial. Vamos a ver cómo se termina de completar hasta que la reforma sea una realidad. bueno, José Luis, se nos acabó el tiempo de la conversación. Te deseo mucha suerte. Esperemos que se realicen
las elecciones, esperemos que se respete el resultado popular. A propósito de eso, ¿y si ganara Tuto, vas a respetar ese resultado o vas a hablar de fraude? No, desde luego que hay que respetar, así como les vamos a pedir a ellos también que respeten el resultado. Y es más, vamos a ir un poco más allá. Vamos a pedirles el apoyo al ganador, para poder construir la Bolivia que todos queremos y esta convergencia natural que debe darse. Y viceversa, Y reconoces, si viceversa. gana Tuto, reconoces y le darás el apoyo. Pero sin duda tenemos que hacer eso, si no, ¿cómo empezamos este país? Bueno, muchas gracias. Despedimos a José Luis Lupo, candidato a la vicepresidencia, y con otra entrevista a candidatos estaremos pronto con ustedes. Hasta entonces. Candidatos. Esto es Cabildeo Digital.